pocas franquicias cinematográficas han dejado una huella tan profunda como Alien. Desde su estreno en 1979, bajo la dirección de Ridley Scott, esta saga ha fascinado y aterrorizado a millones de espectadores, convirtiéndose en un ícono cultural que sigue vigente tras casi 5 décadas de existencia. Pero Alien es mucho más que una simple historia de monstruos, es una reflexión sobre la ambición humana y el precio que pagamos por adentrarnos en lo desconocido. A lo largo de los años, la franquicia ha evolucionado, expandiendo su universo a través de secuelas, precuelas, crossovers, cómics y videojuegos. Su impacto marcó un antes y un después en los géneros de ciencia ficción y el terror. Sin embargo, detrás de cámaras, la creación de este legado no estuvo exenta de tensiones, conflictos y decisiones que, en algunos casos, resultaron más inquietantes que los propios xenomorfos. Disputas creativas, presiones de los estudios y desafíos técnicos fueron parte de un proceso que moldeó a Alien en lo que es hoy. En este video, te invitamos a un recorrido por el fascinante legado de Alien, explorando desde los datos más conocidos hasta los rincones más oscuros y misteriosos de la franquicia. Analizaremos sus orígenes, su impacto en la cultura popular y los secretos que esta saga aún guarda. Prepara tu traje espacial y mantente alerta, porque en el espacio, nadie podrá oír tus gritos. La creación de Alien, el octavo pasajero de 1979, fue un proceso innovador para su época, que establecería las bases para uno de los clásicos más influyentes del cine de ciencia ficción y el terror. La idea original nació de Dan O'Bannon, quien, tras su experiencia trabajando en Dark Star de 1974, una película de ciencia ficción con toques de comedia que parodiaba a 2001, una odisea del espacio, quedó encantado con el concepto de una historia ambientada en el espacio. Sin embargo, esta vez quería desarrollar una versión más seria y aterradora, con un monstruo que provocara miedo. Junto con Ronald Shusett, escribió un guión titulado Memory, que narraba cómo la tripulación de una nave espacial encontraba una forma de vida alienígena. Aunque, en su momento, los productores decidieron archivar el guión de O'Bannon debido a conflictos entre los escritores y dudas sobre la rentabilidad del producto. El guión permanecería en el olvido hasta 1977, cuando el estreno de Star Wars revolucionó el cine y elevó el género de ciencia ficción a lo más alto. Con la creciente demanda por más historias del género, los estudios reconsideraron el guión de Alien y finalmente le dieron luz verde a su producción. Ridley Scott fue elegido como director, quien era alguien desconocido en aquel entonces. Hasta ese momento, solo había dirigido comerciales de televisión y una sola película, Los Duelistas. A pesar de ello, su enfoque fue clave, ya que supo combinar el terror con una atmósfera claustrofóbica que definiría el tono de Alien. Scott se inspiró en filmes como La Masacre de Texas de 1974, buscando capturar una sensación de constante peligro. Para dar vida a la criatura, contarían con el talentoso artista suizo, H.R. Giger, a quien Dan O'Bannon había conocido durante el desarrollo del fallido proyecto de Dune. Giger, con su estilo oscuro, que fusionaba lo orgánico y lo mecánico, revolucionó el diseño del monstruo. Este diseño único, no solo definió la apariencia del xenomorfo, sino que también fue fundamental para construir la atmósfera que caracterizó a Alien, marcando el inicio de lo que se convertiría en una de las sagas más icónicas del cine. El xenomorfo es un organismo adaptado para la supervivencia y la dominancia, con un ciclo de vida diseñado para desarrollarse a una velocidad impresionante. Tras su nacimiento, puede alcanzar su etapa adulta en menos de una hora. El ciclo comienza dentro de un ovoide, llamado ovomorfo, producido por una reina xenomorfo. Este huevo alberga a un facehugger en estado latente, que se activa al detectar la presencia de un huésped cercano. Una vez que el huevo se abre, el facehugger, una criatura arácnida, se lanza hacia el rostro del huésped. Utiliza sus apéndices para sujetarse firmemente, mientras inserta un tubo en la garganta de la víctima, introduciendo un patógeno.
Durante este proceso, el facehugger asegura la supervivencia del huésped, aunque lo matará si no puede completar la implantación. El embrión, conocido como chestburster, se desarrolla dentro del tórax del huésped, aprovechando sus recursos biológicos para crecer. Este periodo de incubación varía según las condiciones y características del huésped. Una vez completamente formado, el chestburster emerge violentamente del pecho del huésped, causando su muerte. Aunque pequeño y vulnerable en esta fase, el chestburster madura con rapidez, utilizando su entorno para crecer y fortalecerse. En su etapa adulta, el xenomorfo toma características genéticas del huésped, lo que da lugar a variaciones como el predalien o el runner. Normalmente, poseen una estructura humanoide, pero siempre mantienen habilidades extraordinarias, fuerza, agilidad extremas, un exoesqueleto resistente y sangre ácida altamente corrosiva que sirve como defensa natural. Estas cualidades los convierten en depredadores letales y prácticamente imparables, adaptados para prosperar en cualquier entorno. La introducción de Amanda Ripley en las escenas eliminadas de Aliens inspiró a Sega a desarrollar Alien, Isolation, un videojuego de terror y supervivencia lanzado en el 2014. Desde su estreno, el juego se ha convertido en una obra de culto dentro del género de horror, destacándose por capturar la atmósfera claustrofóbica y terror de la primera película. En lugar de centrarse en el combate directo, Alien, Isolation apuesta por el sigilo, la estrategia y la administración de recursos, obligando a los jugadores a usar su ingenio para sobrevivir. La historia sigue a Amanda Ripley, hija de Ellen Ripley, mientras investiga la misteriosa desaparición de su madre, a bordo de la Estación Espacial Sevastopol. Durante su exploración, Amanda descubre la presencia de un xenomorfo que acecha a la tripulación. El juego sobresale por la inteligencia artificial avanzada del xenomorfo, que se adapta al comportamiento del jugador, generando encuentros impredecibles y manteniendo una constante sensación de peligro. A medida que avanza la historia, la dificultad aumenta, empujando al jugador a utilizar herramientas como rastreadores de movimiento y escondites. Aunque inicialmente el juego recibió críticas por su elevada dificultad, con el tiempo ha sido más aceptado y elogiado por su fidelidad con el universo Alien. Su atmósfera opresiva, diseño detallado y enfoque en el terror lo han consolidado como uno de los referentes más destacados del género, sirviendo de inspiración para futuros títulos que buscan ofrecer una experiencia de terror. Hans Schroeder fue uno de los diseñadores de criaturas más influyentes en la historia del cine, reconocido por su estilo único y perturbador, que fusionaba carne y maquinaria en formas orgánicas y biomecánicas. Su enfoque rompía con lo convencional de su tiempo, creando diseños que parecían extrañamente vivos. Giger, siempre vestía de negro, y hablaba con una voz suave, casi susurrando, tenía una personalidad extraña, que solía agregarle algo de misterio. I'm very happy to have this. Thank you very much. El trabajo de Giger en Alien generó tanto admiración e incomodidad entre sus compañeros. Era considerado excéntrico, y su forma de ser no hizo más que crear rumores sobre él. Su diseño del xenomorfo, basado en su obra Necronomicon, impresionó tanto a Ridley Scott, que el director supo de inmediato que solo Giger podía darle vida a la criatura. Giger trabajaba con prótesis, animatrónicos y efectos prácticos para dar vida a sus creaciones. Sus obras a menudo incorporaban símbolos de carácter sexual, explorando temas profundos, como el nacimiento, la muerte y la metamorfosis. Entre sus contribuciones más notables en el cine están el xenomorfo de Alien, el diseño del reverendo Kane en Poltergeist 2, Seal, la híbrida alienígena en Species. Giger dejó un legado tanto en el cine como en las artes visuales. Su capacidad para imaginar criaturas inquietantes y escenarios surrealistas sigue inspirando a artistas y cineastas hoy en día. Die Öffnung etwas zu obszön geraten. Zu stark erinnerte sie an eine Vagina.
Man sollte auch den Film in katholischen Ländern zeigen können. Darum soll ich doch versuchen, statt nur eine Spalte ein Kreuz zu machen. Das habe ich dann ausgeführt. Jetzt sind die Sachen doppelt obszön übers Kreuz und für die katholische Kirche. Sin lugar a dudas, la escena más icónica de Alien es la muerte de Kane, un momento inolvidable del cine que ha sido referenciado en numerosas ocasiones. ¡Encuentro a mi familia y estoy asustada! En esta secuencia, la tripulación coloca el cuerpo convulsionando de Kane sobre la mesa, solo para ser testigos de cómo una criatura pequeña emerge violentamente de su pecho. Este instante no solo impactó a los espectadores, sino también a los actores, cuyas reacciones de horror son sorprendentemente auténticas. El director Ridley Scott buscaba capturar reacciones genuinas del elenco, por lo que mantuvo en secreto muchos detalles de la escena. Aunque los actores sabían que algo saldría del pecho de Kane, no estaban preparados para toda la sangre falsa que terminó salpicando en todo el lugar. John Hurt, el actor que interpretaba a Kane, fue encargado por el director llevar en secreto bolsas de sangre falsa que explotaron en el momento clave. Además, se usaron vísceras de vaca y cerdo para dar mayor realismo a la escena. La actriz Veronica Cartwright, que interpretaba a Lambert, quedó con la cara llena de sangre durante la escena, lo que provocó su gesto de horror, considerada una de las más genuinas y memorables de toda la escena. En la escena de la versión extendida de Aliens, donde Ripley descubre que su hija, Amanda, falleció a sus 66 años, mientras ella permanecía en hipersueño, se convierte en un momento más emotivo cuando Carter le muestra la última foto de su hija. Un dato curioso es que la mujer que aparece en esa fotografía en realidad es Elizabeth Inglis, la madre en la vida real de Sigourney Weaver. Después del éxito de Aliens, el estudio rápidamente comenzó a trabajar en una nueva entrega. La idea inicial era traer de regreso a Ridley Scott. Sin embargo, Scott no estaba disponible debido a compromisos con otros proyectos. Entre 1987 y 1990 hubo un proceso de desarrollo, con múltiples escritores y directores involucrados, pero ninguno lograba convencer al estudio. En 1990, Fox aprobó la visión del director Vincent Ward, quien presentó una propuesta ambiciosa, ambientada en un planeta de madera habitado por monjes. Se confirmó una fecha de estreno, y comenzaron a construirse locaciones basadas en su concepto. Sin embargo, el guión, junto al elevado presupuesto, no convencían del todo al estudio, quienes pidieron cambios, sobre todo en la locación, a lo que Ward se negó, lo que lo llevó a ser despedido, dejando el proyecto en un limbo, con más de $7 millones ya invertidos en escenarios, y con una fecha de estreno ya confirmada. El estudio requería de urgencia un nuevo director. En este punto, es donde surge un nombre, David Fincher, un joven director con experiencia en comerciales y videos musicales, pero sin experiencia previa en largometrajes. El estudio lo contrató, porque al ser un debutante pensaron que sería más maleable a sus demandas. Sin embargo, Fincher demostró ser un director comprometido con su visión y decidido a hacer respetar su trabajo, lo que rápidamente generó tensiones con el estudio. El caos continuaba, el rodaje comenzó sin un guión terminado, con solo 19 páginas disponibles el primer día de filmación. El guión se reescribía constantemente, lo que llevó a filmar escenas que luego fueron descartadas. Nadie sabía hacia dónde iba la historia, tanto que los actores no sabían si volverían o no a filmar al día siguiente. Said Saturday we'll probably be coming back, and then yesterday I heard they're gonna finish with this one. That's the game. I want to see how they're gonna do it. Además, Fincher tuvo que lidiar con la constante vigilancia del estudio, que buscaba limitar los gastos. Esto lo llevó a tener que filmar algunas escenas a escondidas, intentando conservar su visión lo mejor posible. Pese a tener todo en contra, Fincher estaba comprometido con el proyecto, lo que lo llevó a ganarse el respeto de los actores y del equipo técnico.
Cosa que no fue así con los productores, que se notaba que no confiaban en él, incluso se dice que lo llamaban despectivamente vendedor de zapatillas, ya que anteriormente había dirigido publicidades para Nike. A pesar de su dedicación, Fincher fue despedido durante la postproducción, ya que el estudio quería el control total de la edición. Esto lo dejó profundamente insatisfecho, al punto de declarar que nadie odia a Alien 3 más que él. Incluso ha afirmado que no considera la película parte de su filmografía. La amarga experiencia casi lo llevó a abandonar el cine, pero cambió de opinión, encontrando su redención con proyectos como Seven y El Club de la Lucha, que lo consolidaron como uno de los cineastas más aclamados de su generación. Tanto Alien como Blade Runner se han consolidado como pilares fundamentales de la ciencia ficción, inspirando videojuegos, cómics y películas posteriormente. Por ello, la idea de que ambas franquicias compartan un mismo universo ha intrigado a los fanáticos durante años. Esta teoría se basa en las similitudes temáticas y estéticas que ambas comparten, además de la relación directa con Ridley Scott, director de las películas originales de ambas sagas. Aunque no hay confirmación oficial que indique que pertenecen a un mismo universo, hay varios indicios que alimentan esta teoría. En Blade Runner, la corporación Tyrell, creadora de los replicantes, seres biotecnológicos utilizados como mano de obra esclava. Por su parte, en Alien la corporación Weyland-Yutani es conocida por sus experimentos biotecnológicos y colonización espacial, además de utilizar androides para cumplir sus intereses. Ambos universos presentan una visión de un futuro industrial, oscuro y decadente. Desde los entornos urbanos hasta el diseño de naves y escenarios. La precuela de Alien, dirigida por Ridley Scott, incluye elementos que recuerdan a Blade Runner, como pantallas y tecnologías utilizadas en la cinta de 1982. Esto ha llevado a teorías que sugieren que los replicantes pudieron ser los primeros pasos hacia la biotecnología más avanzada y la inteligencia artificial en Alien. En Internet abundan teorías que tratan de conectar las líneas temporales de ambas franquicias, como las historias podrían coexistir en un mismo mundo. Aunque no hay evidencia concluyente ni una confirmación oficial de esta conexión, los indicios son lo suficientemente interesantes como para mantener viva la teoría. Lo más probable es que sean universos separados, pero con temas y estéticas bastante similares debido al estilo de Ridley Scott. La película de Aliens, dirigida por James Cameron, fue aclamada por su habilidad para combinar acción y terror en una entrega memorable de la franquicia. No obstante, la versión final dejó varias escenas eliminadas que aportaban contexto y desarrollo a la historia. Estas escenas fueron eliminadas principalmente para ajustar la duración de la película, pero más tarde se recuperaron en la versión especial extendida, lanzada en 1990. Aquí te explico alguna de ellas. En una de las escenas más emotivas, Ripley se entera de que su hija, Amanda Ripley, murió de vieja mientras ella se encontraba en hipersueño. Este detalle añadía un vínculo más maternal, que más adelante Ripley desarrollaría con Newt, quien simboliza la hija que perdió. Sin embargo, esta escena fue eliminada del corte final para no afectar el ritmo de la película, aunque su ausencia dejó menos claro el trasfondo emocional de Ripley con la niña. Se incluyeron escenas que mostraban la vida cotidiana en la colonia antes de la invasión de los xenomorfos, incluyendo a la familia de Newt, y cómo los colonos son enviados a investigar una señal proveniente de la nave alienígena de la primera película. Algunas escenas eliminadas incluían varias interacciones adicionales entre los marines antes de la misión, profundizando en sus personalidades. James Cameron tomó la decisión de excluir estas escenas junto con los editores, para mantener la duración de la película dentro de lo que los estudios consideraban comercialmente viable. Alrededor de 137 minutos. Aunque estas escenas eliminadas ofrecían una mayor inmersión en el universo de Alien, se consideraron prescindibles para el desarrollo central de la historia. La versión Alien 3, Assembly Cut, es una edición alternativa de la película Alien 3, lanzada en el año 2003, como parte de la colección Alien Quadrilogy.
Esta edición incluye alrededor de 30 minutos adicionales de escenas que no estaban en la versión original de cines y presenta cambios significativos en la historia, lo que ha llevado a muchos fans a considerarla una versión mejorada al corte original estrenado en cines. El Assembly Cut fue un intento de rescatar parte de la visión de David Fincher, aunque el director no participó directamente en esta versión debido a su mala experiencia con el proyecto. Los editores usaron material que había sido eliminado o modificado buscando acercarse más al enfoque que David Fincher tenía en mente. Algunas de las diferencias entre la versión original y el Assembly Cut son: el origen del xenomorfo. En el corte original, el xenomorfo sale de un perro, mientras que en el Assembly Cut emerge de un buey. Final alternativo. En el final original, Ripley se lanza al horno, mientras la reina xenomorfo sale de su pecho. En el Assembly Cut, esto no sucede. Mayor coherencia narrativa. El Assembly Cut ofrece una estructura más cohesiva, lo que hace que la historia fluya de manera más lógica y amplía un mejor desarrollo de los personajes secundarios. El Assembly Cut permitió que la película fuera reevaluada positivamente, especialmente entre los seguidores de la franquicia. Y ha ganado admiradores que aprecian los cambios en comparación con el caótico estreno del filme original. Aunque no logra eliminar completamente el caos asociado con la producción, esta versión ofrece una experiencia más satisfactoria dentro de la saga. El icónico sonido del chestburster en la primera película de Alien fue creado por el diseñador de sonido Percy Edwards, conocido por su habilidad para imitar sonidos de animales. Fue encargado por Ridley Scott para realizar los chillidos característicos del alienígena en su fase inicial. Este sonido fue grabado en una sola toma, destacando el talento de Edwards. La teoría de que la reina xenomorfo de Aliens sigue con vida ha intrigado a los fanáticos durante años, y en Alien, Romulus ha hecho avivar aún más esta posibilidad. En esta última entrega, se reintroduce al xenomorfo original, conocido como Big Chap de Alien, el octavo pasajero, quien reaparece en la Estación Renacimiento, tras haber vagado en el espacio por más de 2 décadas. La película demuestra que los xenomorfos poseen una capacidad de criptobiosis, que es un estado metabólico que permite a algunos organismos sobrevivir a condiciones ambientales hostiles, como la desecación, la congelación o la falta de oxígeno. Es una estrategia evolutiva que se considera un tercer estado entre la vida y la muerte. Un organismo en estado criptobiólico puede vivir casi indefinidamente hasta que las condiciones ambientales mejoren. Esta revelación fortalece la teoría de que la reina xenomorfo, expulsada al vacío al final de Aliens, podría haber sobrevivido en un estado similar. La resistencia de los xenomorfos al vacío del espacio, a temperaturas extremas e incluso a la radiación, refuerza la idea de que son organismos excepcionalmente adaptables para sobrevivir a cualquier circunstancia. Además, la franquicia tiene un historial de revivir antagonistas, y la reina es una de las figuras más emblemáticas del cine, lo que le abriría la puerta a su regreso. En este contexto, Alien, Romulus no solo reaviva la figura del xenomorfo original, sino que también siembra la posibilidad de que la reina pueda regresar en futuras entregas. Dark Horse es una editorial de cómics independiente, fundada en 1986 por Mike Richardson. Reconocida por su enfoque en historias originales y en la expansión de franquicias, la editorial ha sido fundamental para dar vida a universos cinematográficos más allá de la pantalla. Entre sus contribuciones más notables se encuentra la franquicia de Alien, a la cual aportó significativamente con nuevas historias y ampliando su lore. En 1988, Dark Horse lanzó Aliens, Outbreak, su primera serie basada en el universo Alien. Esta obra funcionaba como una continuación directa de Aliens, antes de que Alien 3 cambiara el canon oficial. La serie no solo expandió la historia, sino que también exploró conceptos y personajes que no habían sido abordados en las películas.
Además, Dark Horse fue la mente detrás de los emblemáticos crossovers de Alien vs Depredador. Publicado por primera vez en 1989, este cómic marcó el inicio de una nueva línea que unía a estas dos icónicas franquicias. Gracias a su éxito, inspiró videojuegos, novelas y finalmente la película Alien vs Depredador en el 2004, asentando la conexión entre ambos universos en la cultura popular. Dark Horse desempeñó un papel clave en mantener el interés en la franquicia de Alien durante los periodos en los que no se estrenaron películas. Sus cómics demostraron que el universo de Alien tenía suficiente potencial para brillar más allá del cine. Con ello, atrajeron nuevas generaciones de fanáticos y aseguraron su lugar como un ícono dentro de la cultura popular. Alien Engineers, el guión original detrás de Prometeo. Alien Engineers es el título del guión original escrito por Jon Spaihts, encargado por Ridley Scott como una precuela directa de Alien. Este guión buscaba responder preguntas clave sobre los ingenieros, el origen de los xenomorfos y el misterio detrás del Space Jockey y la nave alienígena encontrada en Alien. Sin embargo, tras la llegada de Damon Lindelof al proyecto, Scott y Lindelof decidieron alejarse del enfoque tradicional para explorar temas más filosóficos y religiosos. Este cambio eliminó varias conexiones directas con Alien y dio lugar a la versión final de la película Prometeo. Algunos conceptos principales del guión original presentaban a los ingenieros no como creadores de la humanidad, sino como potenciadores directos de su evolución. En esta versión, los xenomorfos habrían surgido a partir de un virus creado por los ingenieros, diseñado como un arma biológica basada en formas de vida parasitarias más primitivas, con el propósito de erradicar especies indeseables. Originalmente se tenía planeado introducir una nueva especie, conocida como el Ultramorfo, un alien nacido de un ingeniero. Sin embargo, fue reemplazada por el Diken, la criatura que aparece al final de Prometeo. Aunque Alien Engineers nunca se produjo, su contenido ha influido en obras posteriores de la franquicia, incluyendo cómics, novelas y conceptos reutilizados en Alien Covenant. Esto ha convertido al guión de Spaihts en un what if para los fanáticos, ofreciendo una versión alternativa de cómo podría haber evolucionado la saga. Para el papel de Newt, se llevó a cabo un casting en el que participaron más de 500 niños, muchos de ellos con experiencia en comerciales. Sin embargo, Carrie Henn, de 9 años, fue seleccionada a pesar de no contar con experiencia previa. Su participación en Alien sería su primera y única participación en una película, ya que posteriormente decidió no continuar con la actuación. Tras la finalización de la película, Carrie se enfocó en sus estudios, graduándose de la Universidad Estatal de California, para convertirse en maestra, profesión que ejerce desde entonces. Aunque dejó atrás su carrera actoral, continúa participando en documentales, entrevistas y convenciones, donde comparte su experiencia y recuerdos de la filmación. Después de Alien 3, Sigourney Weaver no estaba interesada en volver a interpretar a Ellen Ripley, ya que quería explorar otros proyectos. Por esa razón, pidió que su personaje muriera al final de la película. Sin embargo, en entrevistas posteriores, Weaver comentó que cambió de opinión después de leer el guión de Alien, Resurrección, ya que lo encontró diferente e interesante. No obstante, se dice que la verdadera razón de su regreso fue porque el estudio ofreció pagarle $11 millones, una cifra que igualaba el presupuesto completo de la primera película, además de un porcentaje de las ganancias. Ridley Scott buscaba que el xenomorfo adulto tuviera una forma estilizada y retorcida, que no recordara ninguna característica humana. Por casualidad, uno de los directores de casting conoció en un bar a Bolaji Badejo, un joven estudiante nigeriano de diseño gráfico de 22 años, cuya complexión delgada y altura de más de 2 metros encajaban perfectamente con la visión del director.
Pero antes de filmar al xenomorfo, Bolaji tuvo que tomar clases de Tai Chi y Mimo, para que pudiera realizar movimientos lentos y fluidos, dándole al xenomorfo una forma única y antinatural de desplazarse. Originalmente, James Remar había sido elegido para interpretar al Cabo Hicks en Aliens. Sin embargo, una semana después de comenzar la filmación, fue despedido, debido a diferencias creativas con el director. Pero, años más tarde el propio Remar reveló que la verdadera razón de su salida fue porque había sido arrestado por posesión de drogas. En su lugar, James Cameron llamó de último momento a su amigo Michael Biehn, con quien ya había trabajado previamente en Terminator. A pesar de que Alien, Resurrección no alcanzó el éxito esperado, con un presupuesto de $70 millones, logró una recaudación global de 161 millones, la más baja de la franquicia. Aún así la saga seguía siendo un éxito. Esto mantenía viva la idea de una posible Alien 5. Sin embargo, el proyecto no avanzó hasta que en el año 2015, el director y guionista Neil Blomkamp, conocido por filmes como Distrito 9, Elysium y Chappie, sorprendió al compartir en sus redes sociales artes conceptuales de su propia visión para una nueva entrega, titulada Alien, Xeno. La visión de Blomkamp era hacer una secuela directa de Aliens, ignorando los eventos de Alien 3 y Alien, Resurrección. También proponía traer de regreso a Ripley, Hicks y Newt, aunque, ya más mayores, iban a ser los personajes centrales de su historia. Las imágenes conceptuales y la idea que tenía emocionaron a los fanáticos, quienes mostraron un gran apoyo. Esto impulsó a la 20th Century Fox a considerar seriamente el proyecto, reuniéndose con Blomkamp y aprobando inicialmente su propuesta. Aunque, la Fox pedía que se modificara el guión para mantener a Alien 3 y Alien, Resurrección dentro del canon oficial, y que esta nueva película sea un Alien 5. Pero, con la llegada de Ridley Scott, como director de la precuela Prometeo, el estudio priorizó esta producción sobre el proyecto de Blomkamp. Además, se dice que Ridley Scott, productor del proyecto de Blomkamp, no quería que esta película desviara la atención de su historia, centrada en los ingenieros y el origen de los xenomorfos. Este desinterés interno, junto con los cambios exigidos, relegó a Alien 5 a un segundo plano. Hasta que, en el año 2017, Neil Blomkamp confirmó oficialmente que Alien 5 había sido cancelada. Esto decepcionó a los fans, especialmente por todo lo que prometía ser esta quinta entrega, que aunque nunca llegó a materializarse, los artes conceptuales siguen fascinando a los fanáticos de la franquicia. El personaje de Ellen Ripley está tan asociado con Sigourney Weaver que resulta casi imposible imaginar a otra actriz en el papel. Sin embargo, en su momento, el rol estuvo disputado entre dos actrices, Sigourney Weaver y Meryl Streep, quienes fueron compañeras en la Escuela de Arte Dramático de Yale. Finalmente, el papel fue otorgado a Sigourney, debido a que en ese momento, Meryl Streep estaba de luto por la muerte de su novio, el actor John Cazale, quien había fallecido de cáncer. Los productores consideraron inapropiado acercarse a Meryl Streep para ofrecerle un proyecto de terror, donde varios personajes morían horriblemente. Alien fue la primera película con clasificación R en lanzar una línea de juguetes. En 1979, la compañía Kene creó una figura de acción basada en el xenomorfo de la película. Esta estaba dirigida para un público más joven, a pesar de que el filme era para adultos debido a su contenido gráfico y violento. La figura de 46 centímetros destacaba por su diseño detallado y fiel al xenomorfo. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado, ya que muchos padres la consideraron inapropiada para sus hijos. Esto lo llevó a su rápida retirada del mercado. A pesar de ello, con el paso del tiempo, la figura se convirtió en un artículo de colección, altamente valorado entre los fanáticos y coleccionistas.
Existe el rumor de que la famosa escena del baloncesto, en Alien, Resurrección, donde Ripley 8 encesta de espaldas, fue lograda en la primera toma. Sin embargo, la realidad es que Sigourney Weaver practicó durante semanas para perfeccionar el tiro, y se realizaron numerosas tomas para conseguirla. Después de varios intentos fallidos, el director le dijo que si no lograba encestar en el siguiente intento, iban a crear el efecto en postproducción. Sorprendentemente, en ese último intento, Sigourney logró el tiro perfecto, sin que el balón tocara el aro, algo que ella describió como uno de los mejores momentos de su vida. You know, this was like the greatest moment of my life, except for, maybe my wedding day and when I had my daughter. Curiosamente, la escena estuvo a punto de arruinarse, debido a la reacción de Ron Perlman, ya que al ver entrar la pelota, no pudo contener su emoción, y giró hacia la cámara con una gran sonrisa. Afortunadamente, este detalle se pudo solucionar durante la edición de la película, mediante un corte rápido que eliminó la reacción de Perlman. La confusión sobre una posible Alien 5, dirigida por James Cameron, surge de rumores y entrevistas donde el director expresó en distintos momentos su interés en regresar a la franquicia. Sin embargo, nunca estuvo oficialmente involucrado en el desarrollo de una quinta entrega. Tras el éxito de Aliens, los fanáticos siempre han soñado con su regreso a la franquicia. No obstante, las secuelas posteriores, Alien 3 y Alien, Resurrección, tomaron caminos muy diferentes a lo que él hubiera deseado. Aunque, en varias entrevistas mencionó su interés por realizar otra película de Alien, ningún proyecto formal se concretó hasta mediados de los años 2000. Durante ese periodo, Cameron comentó que había tenido algunas conversaciones con Ridley Scott y la 20th Century Fox sobre la posibilidad de desarrollar una nueva entrega. Incluso se llegó a especular que ambos directores podrían colaborar en un guión que profundizara en la mitología de los xenomorfos. Sin embargo, los planes cambiaron cuando el estudio decidió priorizar la película de Alien vs Depredador dirigida por Paul W. S. Anderson. La decisión de Fox de apostar por el crossover de AVP molestó mucho a Cameron, quien consideraba que enfrentar ambas criaturas dañaría su credibilidad. Llegando a comparar esta idea con los clásicos de Universal, cuando Frankenstein se encuentra con el hombre lobo, donde ambos monstruos eran enfrentados únicamente con fines comerciales. Irónicamente, tras el estreno de Alien vs Depredador en el 2004, el director sorprendió al declarar que disfrutó la película y la consideraba la tercera mejor entrega de la saga Alien. Cuando Neil Blomkamp presentó su idea para Alien 5, Cameron mostró públicamente su apoyo, diciendo que le gustaría ver esa versión. No obstante, como se mencionó anteriormente, el proyecto fue congelado y finalmente cancelado cuando Ridley Scott optó por enfocarse en expandir su visión de la saga con Prometeo. Resumiendo, aunque James Cameron mostró en varias ocasiones su interés por regresar, su versión de Alien 5 nunca pasó de las ideas y discusiones preliminares. Al Matthews fue un actor, cantante y veterano de la Marina de los Estados Unidos. Durante la Guerra de Vietnam, alcanzó el rango de sargento meritorio en combate, convirtiéndose en el primer afroamericano de la Primera División de Marines en lograr este honor. Su experiencia como militar probablemente influyó a la hora de darle el papel del sargento Apone en Aliens. Sin embargo, él prefería creer que su elección fue más por su talento como actor, que por su pasado como militar. En el año 2015, después del lanzamiento de Prometeo, Ridley Scott dejó claro que su intención era realizar 2 películas más, para explorar los orígenes de los xenomorfos. La idea era que Prometeo marcara el inicio de una nueva trilogía precuela de Alien, que respondería preguntas sobre los ingenieros, la nave del Space Jockey, y cómo los huevos de xenomorfos terminaron en LV-426, conectando directamente con los eventos de Alien, el octavo pasajero. Sin embargo, con el estreno de Alien, Covenant, la historia sufrió un cambio. La película dejó de lado varios elementos planteados en Prometeo, para centrarse en la creación de los xenomorfos por parte del androide David.
Además, regresó al estilo de terror clásico que los fanáticos de la franquicia demandaban, relegando los elementos filosóficos de la entrega anterior. Aunque, este cambio buscaba atraer al público original, no logró el impacto esperado en taquilla. Alien Covenant costó alrededor de 97 millones y logró recaudar 240 millones, no logrando lo esperado. Junto al recibimiento y críticas mediocres, contribuyeron a que el estudio detuviera el desarrollo de una secuela directa. Si bien la película recibió elogios por su diseño visual y producción, no consiguió generar el interés necesario para revitalizar la saga. Además, con la compra de la 20th Century Fox por parte de Disney en el 2019, complicó aún más el destino de la franquicia. Tras la fusión, Disney reevaluó sus prioridades, y parece que las películas de Alien no han sido una prioridad inmediata para el estudio, lo que dejó en el limbo cualquier continuación de Alien Covenant, o de la trama iniciada en Prometeo. Cuando Disney adquirió la 20th Century Fox en el año 2019, la franquicia de Alien tomó un nuevo rumbo. En el año 2020, se anunció una serie de televisión, en colaboración con FX, liderada por Noah Hawley, conocido por su trabajo en series como Fargo y Legión, colocando a la franquicia en un formato televisivo por primera vez en su historia. La serie estará ambientada en la Tierra, por primera vez en la franquicia. Además, su línea temporal se situará en un futuro cercano, mucho antes de los eventos de Alien, el octavo pasajero. Ridley Scott, creador del universo original, será uno de los productores y se encargará que la serie mantenga la coherencia con las películas. Esta nueva serie promete traer a una nueva generación de fanáticos a la saga, expandiendo el universo de Alien con una exploración de los orígenes de las corporaciones y las condiciones sociales que propiciaron el desarrollo de los xenomorfos. La serie buscará equilibrar el terror clásico de la saga con una historia más amplia, perfectamente adaptada al formato televisivo. En un principio, ni los productores ni Sigourney Weaver estaban interesados en retomar al personaje de Ellen Ripley, la única superviviente del Nostromo. Sigourney inicialmente rechazó volver, porque consideraba que la historia no estaría a la altura de la primera película y temía que el desarrollo de su personaje fuera pobre. Sin embargo, tras leer el guión de James Cameron, quedó impresionada por cómo captó la esencia de su personaje, lo que la llevó a cambiar de opinión. A pesar de su interés en regresar, Sigourney exigió un salario acorde con su nuevo estatus de estrella, algo que los productores se negaron, y pidieron a Cameron que escribiera un nuevo guión sin Ripley. Pero el director se negó rotundamente, ya que el personaje era crucial como nexo entre ambas películas, y peleó hasta lograr su regreso. De los $18.5 millones que costó Aliens, $1 millón fue destinado al salario de Sigourney Weaver, cobrando como 30 veces más respecto a su pago en la primera película. Esta inversión se justificó cuando Weaver fue nominada al Oscar como Mejor Actriz, la primera vez en la historia de los premios para una mujer interpretando a un personaje de ciencia ficción y acción, un logro destacado a pesar de no llevarse la estatuilla. Alien Encounter fue una innovadora atracción de terror, ubicada en Tomorrowland, dentro de Disney World en Orlando, que operó entre 1995 hasta 2003. A diferencia de la mayoría de las atracciones de Disney, diseñadas para un público familiar, Alien Encounter era más oscura y envolvente. Originalmente concebida como una colaboración con la franquicia de Alien, el proyecto final no incluyó oficialmente a los xenomorfos. Aunque la influencia de Alien es evidente en su atmósfera y en el diseño de la criatura que protagonizaba el espectáculo. La atracción se centraba en una corporación ficticia, XS Tech, que presentaba una demostración de teletransportación en una base espacial futurista. Los visitantes ingresaban a un teatro circular completamente oscuro y aterrador. Durante la demostración, la máquina fallaba y en lugar de un invitado, teletransportaba accidentalmente a un alienígena agresivo que escapaba de su tubo de contención y comenzaba a deambular entre el público. El pánico se lograba a través de avanzados efectos especiales de la época.
El alienígena parecía moverse entre los visitantes, gracias a sonidos direccionales, efectos de luces, vibraciones en las sillas, ráfagas de aire, e incluso salpicaduras de agua para simular su respiración. La oscuridad casi total intensificaba el suspense, mientras que los efectos táctiles y sonoros lograban crear una experiencia de terror, algo poco común en los parques de Disney. Aunque ganó popularidad entre adultos y aficionados al terror, la intensidad de la atracción resultó demasiado aterradora para algunas familias y niños. Esto llevó a Disney a cerrarla en el 2003 y reemplazarla en 2004 por Stitch's Great Escape, una versión más ligera y apta para todo público, protagonizada por Stitch, de la película Lilo y Stitch. A pesar de su cierre, Alien Encounter dejó una huella significativa en la historia de Disney World, siendo recordada como una de sus atracciones más atrevidas y comentadas. Destinada a un público más adulto y amante del terror, la atracción rompió con la tradición del parque, al ofrecer una experiencia poco común en los parques de Disney. A lo largo de toda la saga de Alien, se ha mostrado a los xenomorfos como criaturas hostiles, cuya existencia gira en torno a la supervivencia y propagación de su especie. Su comportamiento suele ser instintivo, guiado por su agresividad. Pero a lo largo de los años, fans han creado diferentes teorías sobre si los xenomorfos pueden o no sentir emociones, aunque nunca se confirmó nada en las películas. Algunos argumentos que desaprueban estas teorías son que los xenomorfos parecen actuar únicamente en función de su naturaleza, proteger su colmena, eliminar amenazas y garantizar la supervivencia de su especie o de la reina. Su comportamiento está más relacionado al de los insectos, como las abejas u hormigas, que funcionan sin emociones conscientes. Además, que no hay indicios de que los xenomorfos sientan alguna empatía, compasión, tristeza o alegría. Su relación con otras especies siempre ha sido hostil. Y aunque son inteligentes y capaces de resolver problemas, no han demostrado señales de algún sentimiento más complejo. No obstante, algunos fans creen que su lealtad hacia la reina es como un vínculo emocional más básico, aunque esto podría ser más instintivo que otra cosa. Además, en Aliens, en la parte donde Ripley amenaza a la reina con destruir sus huevos, parece sentir miedo, por eso permite su escape. También se especula que no solo adoptaría características físicas de sus anfitriones, sino también algo de su capacidad de sentir. Además, en varias interpretaciones externas, como cómics o videojuegos, los xenomorfos han demostrado cierta complejidad emocional. Sin embargo, esto no es canónico en las películas. Los xenomorfos no parecen tener sentimientos como los humanos, ya que sus acciones están determinadas por sus instintos y naturaleza. Su aparente inteligencia se basa en la adaptación y la supervivencia, más que en emociones conscientes. La forma en la que el chestburster utiliza a su huésped como incubadora es muy parecida al método de reproducción de ciertas especies de avispas, como por ejemplo, la avispa esmeralda. Este insecto parasita cucarachas, actuando como un parásito, es decir, un organismo que sobrevive dentro de otro, para alimentarse u obtener nutrientes. Primero localiza a su presa y la inmoviliza con una picadura en el tórax, paralizando temporalmente sus patas delanteras para impedir su huida. Luego, administra una segunda picadura precisa en el cerebro de la cucaracha, inyectándole un veneno que anula su instinto de escape, pero la mantiene consciente. Con la cucaracha completamente sometida, la avispa la guía hasta su madriguera, donde procede a depositar un único huevo en su abdomen y sella la entrada del nido. Al eclosionar, la larva comienza a alimentarse del tejido interno de la cucaracha, preservando sus órganos vitales para mantenerlo vivo el mayor tiempo posible. Finalmente, cuando la larva alcanza la madurez, emerge como una avispa adulta, dejando atrás el cadáver consumido de su huésped. De manera similar al xenomorfo en Alien, la cría de la avispa esmeralda depende completamente de un huésped para poder desarrollarse, lo que inevitablemente resulta la muerte de este. Recordando que la naturaleza a menudo suele superar a la ciencia ficción. Para el final de la película El Depredador, del año 2018, se dice que el director Shane Black filmó 3 finales alternativos.
En uno de ellos, el artefacto que el depredador fugitivo dejaba a los humanos para defenderse, más conocida como el Predator Killer, sería una cápsula con los logotipos de Beilanjutani, que contenía una figura humana. Cuando la cápsula se abría, revelaba a una mujer con una máscara de respiración, muy parecida a los facehackers. Esta mujer iba a ser Ellen Ripley, aunque su rostro nunca se mostraría en pantalla. Para esta escena, la actriz Brianna Watkins interpretó físicamente al personaje dentro de la cápsula. Este final alternativo buscaba vincular directamente ambas franquicias, situándolas en un mismo universo, pero en diferentes líneas temporales. Sin embargo, este final fue descartado durante la edición de la película. Según declaraciones del equipo creativo y los productores, consideraron que esta conexión sería demasiado forzada y no encajaría con la historia general del depredador. Además, introducir a Ellen Ripley generaría numerosas preguntas difíciles de abordar, como si se trataba de la Ripley original o un clon. ¿Por qué estaba en el pasado? Si el Predator Killer era suyo o si ella era el Predator Killer. Estas dudas complicarían aún más el desarrollo de la historia. Aunque esta escena nunca llegó al corte final, sigue siendo una curiosidad interesante. No está claro cómo habría sido recibida por los fanáticos de ambas franquicias. Por esto el estudio optó por mantener ambos universos separados en sus respectivas películas, evitando posibles conflictos de historias. Tras el éxito monumental de Alien, El octavo pasajero, surgieron numerosos intentos de capitalizar su fama, pero el más conocido fue Alien 2, Honored. Esta es una película italiana de ciencia ficción y terror, lanzada en 1980 y dirigida por Ciro Ippolito, que es mayormente conocido por hacer esta película. Aunque su título sugiere ser una secuela oficial del clásico de Ridley Scott, en realidad no tiene ninguna conexión con la franquicia oficial. La trama sigue a un grupo de espeleólogos que encuentran una roca alienígena cerca de una cueva, la cual resulta ser un huevo extraterrestre. Pronto, un alienígena emerge y comienza a atacar y poseer a los miembros del equipo, transformando la expedición en una lucha por la supervivencia. A diferencia de los xenomorfos en Alien, la criatura de esta película tiene un diseño más parecido a la cosa de John Carpenter que a un xenomorfo. Como era de esperar, la película fue mal recibida por la crítica y por el público en general, tachándola de lenta y aburrida. Su conexión percibida con Alien fue vista como un intento descarado de aprovecharse del éxito del filme original, lo que provocó demandas legales. Años más tarde, Ciro intentó demandar a la película del 2005, El Descenso, alegando que según él, tomaba varios elementos de su película Alien 2, Honored. Sin embargo, el tribunal desestimó su demanda al no encontrar suficientes similitudes entre ambas películas. Este tipo de maniobra no era inusual en el cine italiano de los años 70 y 80, una época en la que era común producir secuelas no oficiales e imitaciones de éxitos de taquilla estadounidenses. Con el tiempo, Alien 2, Honored, ha adquirido un cierto estatus de culto entre los fanáticos del cine B, por su peculiar relación con la franquicia de Alien. Sin embargo, sigue siendo más una curiosidad en lugar de una película. Hasta aquí llega nuestro recorrido por el legado de Alien, una de las sagas más influyentes del cine, que no solo redefinió la ciencia ficción y el terror, sino que nos dejó preguntas que incluso hoy siguen sin respuesta. Y aunque hemos desentrañado algunos de sus misterios, en este vasto y oscuro universo aún quedan secretos por revelar. ¿Es el xenomorfo el único depredador letal allá afuera? ¿O hay algo más, esperando en las sombras, acechando en silencio? Solo el tiempo y los más valientes descubrirán la verdad. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, no bajes la guardia. Nunca sabes quién o qué te podría estar observando.